Siempre he sentido que el pasado nos observa, que los ecos de la Tierra no se limitan a simples susurros de historia, sino que guardan secretos capaces de estremecer nuestra percepción de la vida misma. Hace millones de años, antes de que el mundo moderno tuviera nombre, un depredador caminaba sobre las llanuras de lo que hoy conocemos como Norteamérica. No era un rey anunciado por los libros de texto, no era la estrella de los documentales ni la criatura que todos imaginamos cuando hablamos de monstruos prehistóricos. Era el Daspletosaurus, el tirano olvidado, un gigante que retaba al tiempo y dejaba tras de sí un legado tan poderoso que aún resuena en la piedra y en los huesos. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de él. Fue como un murmullo desde otro mundo, un susurro que me dijo: no todo lo que crees conocer es verdad. Hay sombras que superan a los reyes. Durante décadas, la ciencia había confundido a Daspletosaurus con otros tiranosaurios, escondiéndolo en la sombra de su sucesor más famoso, el Tyrannosaurus Rex. Durante 50 años, los fósiles estaban etiquetados como simples variantes de Gorgosaurus, y nadie parecía notar la potencia que yacía en ese cráneo completo, en ese cuerpo tan imponente y tan distinto. Hasta que un paleontólogo curioso, alguien que parecía escuchar los secretos de los huesos, decidió mirar más de cerca y descubrió que bajo la apariencia familiar existía algo monstruosamente diferente. Algo que merecía ser llamado por su propio nombre, Daspletosaurus torosus, el lagarto musculoso, el tirano que pudo haber sido rey antes del rey. Desde que comprendí esto, no pude dejar de imaginarlo. Caminando por praderas anchas y ríos que reflejaban cielos extraños, respirando un aire cargado de peligro y misterio, moviéndose con la seguridad de quien sabe que es la sombra que domina el territorio. Su cráneo era un monumento a la fuerza, más ancho que el de sus primos, con cuencas oculares altas y bolsas de aire dentro del cráneo que solo aumentaban su letalidad. Más que un animal, era una estructura perfecta de poder, diseñada para cazar, matar y sobrevivir en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades. Pero lo más fascinante no era solo su anatomía, sino la paradoja de su existencia. A diferencia de T-Rex, su cuerpo era un tanque, robusto, pesado, resistente, capaz de soportar impactos que habrían derribado a cualquier otro depredador. Sin embargo, esa fortaleza tenía un precio. No era rápido, no podía perseguir con destreza a presas veloces. Su supervivencia dependía de estrategia, sorpresa y un entendimiento profundo del entorno, algo que solo un ser inteligente y peligroso podía dominar. Imagino a Daspletosaurus acechando entre bosques prehistóricos, moviéndose con paciencia, calculando cada paso, cada emboscada, cada hueso de su estructura. Cada músculo tensado y cada diente puntiagudo era un recordatorio de que la naturaleza, cuando lo desea, fabrica perfección letal. La historia de Daspletosaurus también es una historia de confusión y descubrimiento. Durante mucho tiempo, sus fósiles fueron mal clasificados, considerados simples variantes de otros tiranosaurios. Pero al examinar su cráneo y su cuerpo completo, quedó claro que estábamos ante algo más que un depredador común. Era un gigante en el tiempo equivocado. Un precursor de lo que luego sería el T-Rex. Algunos paleontólogos han sugerido que podría incluso haber sido su antepasado. Y aunque esto es debatido, la evidencia no deja de asombrar. Cada vértebra, cada diente y cada articulación nos habla de un linaje tan cercano al rey que parece imposible distinguir dónde termina el Daspletosaurus y empieza el T-Rex. Recuerdo la primera vez que vi un fósil de Daspletosaurus en un museo. Lo vi allí, inmóvil y silencioso, pero sentí que me miraba a mí. Esa sensación de conexión, de comprender que algo tan antiguo aún deja un rastro de su esencia, es difícil de explicar. Es como si la Tierra misma hubiera decidido conservar un mensaje secreto. Un aviso para aquellos que se atreven a observar más allá de lo evidente. No todo lo que brilla es el rey. Y no todo el poder se muestra con rugidos ensordecedores. A veces, la verdadera fuerza yace en las sombras, en la paciencia, en la estrategia que trasciende generaciones. Daspletosaurus no era un asesino solitario. Los hallazgos sugieren que a veces se agrupaba, que podía formar manadas familiares, cazando y sobreviviendo en cooperación, un concepto que hoy nos parece extraordinario para un depredador tan grande. Pero incluso en grupo, la violencia estaba presente. Heridas profundas en los fósiles revelan que entre ellos también existía rivalidad, competencia y un instinto brutal por la supervivencia. Era un mundo donde la ley de la naturaleza no daba margen a la debilidad y donde cada encuentro podía ser mortal. Y mientras más aprendía, más me daba cuenta de que Daspletosaurus no solo es fascinante por su tamaño o fuerza, sino por lo que representa. Un recordatorio de que la historia que creemos conocer está incompleta, que los gigantes a menudo quedan ocultos tras la fama de sus sucesores. Su existencia nos invita a cuestionar,
a mirar más allá de los nombres conocidos y a entender que incluso los reyes tienen predecesores que dejaron una marca imborrable en la memoria de la Tierra. Ahora imagina por un instante que estás ahí en medio de aquella pradera de millones de años atrás, con Daspletosaurus moviéndose silencioso entre la niebla de los ríos y los bosques. Cada paso suyo resuena como un rugido que aún vibra bajo la tierra. Un eco que nos recuerda que la historia nunca está completa, que siempre hay secretos que esperan ser descubiertos. Y mientras pienso en esto, una pregunta se me cruza por la mente. Si Daspletosaurus fue el tirano olvidado, ¿qué otras verdades están enterradas esperando a que alguien las revele? Si hasta ahora te has sentido intrigado, debes saber que esto apenas comienza. Lo que descubrirás a continuación sobre su anatomía, su poder y la conexión con el T-Rex te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los depredadores más icónicos del planeta. Y si quieres compartir tus pensamientos sobre quién crees que realmente merecía el título de rey prehistórico, escribe ahora mismo en los comentarios, ¿Daspletosaurus o T-Rex? Me encantaría leer tu opinión antes de continuar con esta historia. Y mientras reflexionas sobre esto, prepárate, porque en el siguiente bloque descubrirás la anatomía del miedo. Cómo cada hueso y cada músculo de Daspletosaurus estaba diseñado no solo para matar, sino para dominar el mundo que habitaba, y cómo su cuerpo es un testamento vivo de la perfección letal de la naturaleza. Cada detalle que revelemos a continuación aumentará tu asombro y hará que no puedas despegarte de esta historia. Mientras observo los fósiles de Daspletosaurus, no puedo evitar maravillarme ante la perfección aterradora de su anatomía. Cada hueso, cada articulación, parece haber sido esculpido por una fuerza consciente, como si la naturaleza misma hubiera decidido crear un depredador que desafiara no solo a sus presas, sino al tiempo y a la memoria. Su cráneo, enorme y ancho, es un templo de poder, más masivo que cualquier otro tiranosaurio de su época, con cuencas oculares altas que le otorgaban un rango visual sorprendente y bolsas de aire en su interior. Estructuras que aumentaban la fuerza de sus mordidas y reducían el peso de una cabeza que podría aplastar a casi cualquier criatura que se cruzara en su camino. No se trata solo de fuerza bruta. Cada diente, más de 70, tiene forma ovalada, diseñada para soportar una presión devastadora. Imagina por un momento estar frente a esa boca. Cada mordisco podía triturar huesos y desgarrar músculos con una eficiencia aterradora. La ciencia moderna calcula que su potencia era solo superada por la de Tyrannosaurus, y aún así no era inferior en audacia ni en estrategia. Al contemplar estos fósiles, puedo sentir la tensión que debía existir en cada encuentro con su presa. No era un depredador impulsivo, calculaba, acechaba, elegía el momento exacto para atacar. Cada detalle de su cuerpo hablaba de paciencia, inteligencia y letalidad. Sus brazos, a diferencia de los tiranosaurios posteriores, eran largos y poderosos, capaces de sujetar presas que podrían intentar escapar, mientras su cola pesada y musculosa le proporcionaba equilibrio absoluto. No era un velocista, pero su resistencia y fuerza compensaban la falta de rapidez. Podía emboscar con precisión quirúrgica, clavar sus dientes en el objetivo y usar su cuerpo como una máquina de destrucción silenciosa. Es casi imposible no sentir una mezcla de admiración y temor ante un ser así. Un tanque viviente, construido para sobrevivir en un mundo implacable. Lo que más me impacta es la armonía entre cada parte de su anatomía. Cada hueso se conecta con el siguiente, cada músculo parece diseñado para soportar y potenciar al otro. Incluso los órganos sensoriales son fascinantes. Su hocico estaba cubierto de placas que posiblemente le permitían percibir cambios de temperatura y movimientos sutiles a su alrededor, casi como un radar vivo. Su cuerpo era un instrumento de caza, sí, pero también un mapa de adaptación extrema. Un recordatorio de que en la naturaleza el éxito se mide en supervivencia, astucia y precisión. Pero Daspletosaurus no era solo un individuo aislado. Los fósiles indican que podían moverse en grupos familiares, coordinando la caza y compartiendo la supervivencia. Imagina 3 gigantes, distintos en tamaño y fuerza, moviéndose con sincronía, atacando a un grupo de hadrosáuridos que nunca habían sentido miedo igual. Esta combinación de poder, estrategia y sociabilidad me hace preguntarme si estamos entendiendo solo la mitad de la historia. ¿Qué otras habilidades o comportamientos habrán quedado enterrados en el tiempo, esperando que alguien los descubra? Cada descubrimiento sobre su anatomía abre nuevas preguntas. Su cuerpo robusto y pesado, con huesos densos, le permitía atacar presas blindadas que habrían sido imposibles para otros depredadores. Su cráneo, fusionado en algunas partes para maximizar la fuerza, sugiere que incluso los golpes más brutales podían ser absorbidos sin sufrir daño.
Esto, combinado con su mordida feroz, lo convierte en un depredador que podía dominar no solo a los herbívoros, sino incluso imponerse a otros tiranosaurios en conflictos territoriales o de jerarquía. Y mientras reflexiono sobre esto, me doy cuenta de que la anatomía de Daspletosaurus no es solo un testamento de su fuerza física, sino también un símbolo de su inteligencia estratégica. Cada característica, desde sus brazos largos hasta sus cuencas oculares elevadas, parece diseñada para anticipar movimientos, calcular riesgos y maximizar cada acción de caza. Es como si la evolución hubiera esculpido no un animal, sino un maestro táctico del terror prehistórico, un estratega silencioso que vivió millones de años antes de que el mundo tuviera ojos para comprender su existencia. Mientras contemplo todo esto, surge un pensamiento inevitable. Si un depredador tan perfecto caminaba por la Tierra antes de Tyrannosaurus, ¿qué nos están ocultando los registros fósiles? ¿Cuántos secretos quedan enterrados bajo millones de años de sedimento? Es imposible no sentir una punzada de conspiración al imaginar que durante décadas la ciencia pasó por alto a Daspletosaurus, manteniéndolo en la sombra de un rey más famoso. Y aún hoy, mientras estudias estos descubrimientos, siento que apenas estamos tocando la superficie de lo que este gigante realmente representaba. Si hasta aquí te has sentido fascinado, no dejes de imaginarlo. Un cuerpo de más de 9 metros, pesado, letal, moviéndose con precisión y paciencia, dominando cada espacio que pisaba. Esa imagen es solo el principio de lo que te espera en el siguiente bloque, donde exploraremos el linaje de los tiranos, cómo Daspletosaurus se relaciona con Tyrannosaurus y cómo sus secretos evolutivos plantean preguntas que todavía desafían a la ciencia moderna. Antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios. ¿Crees que Daspletosaurus merecía ser el rey antes que T-Rex? Tu opinión no solo forma parte de esta conversación, sino que también te conecta con el misterio que estamos desentrañando. Cada reflexión tuya es como un eco que resuena junto al rugido que aún vibra bajo la tierra. Mientras sigo contemplando los fósiles y los estudios que los rodean, no puedo dejar de preguntarme sobre el verdadero linaje de Daspletosaurus. Cada descubrimiento sobre su cuerpo y comportamiento plantea preguntas inquietantes. ¿Fue realmente un precursor del Tyrannosaurus Rex o solo un pariente cercano? Un experimento evolutivo que quedó a la sombra de un rey más famoso. La cercanía temporal entre ambos géneros es casi inquietante. Daspletosaurus existió hace entre 78 y 74 millones de años, y Tyrannosaurus apareció apenas 1,7 millones de años después. En términos evolutivos, eso es un suspiro en la historia de la vida. Apenas un instante que separa a un gigante olvidado del depredador más icónico de todos los tiempos. Al mirar estas fechas, no puedo evitar imaginar la tensión de aquel mundo antiguo. Un paisaje dividido por ríos y costas que ya no existen, lleno de criaturas que hoy solo podemos encontrar en fósiles, y allí, entre ellos, Daspletosaurus caminando con la certeza de su poder. La evolución no es un camino lineal ni limpio. Es un entramado de posibilidades, ramificaciones y secretos ocultos. Daspletosaurus parece haber sido una rama avanzada, una línea que se acercaba peligrosamente al diseño que luego consolidaría a T-Rex, y algunos científicos sugieren que incluso podría haber sido su antepasado directo. Pero el misterio permanece, sin ADN, sin un registro completo. Todo lo que tenemos son huesos, marcas y teorías que se entrelazan como un rompecabezas incompleto. Y mientras exploro estas ideas, siento que estoy desentrañando algo más que biología. Estoy tocando la esencia de la conspiración natural, ese enigma que se esconde en cada fósil y cada estrato de la Tierra. Descubrimientos recientes de dientes y huesos que no encajan perfectamente en ningún género conocido, plantean la posibilidad de que existieran otros terópodos aún más cercanos a T-Rex que Daspletosaurus. Es fascinante y perturbador a la vez. La historia oficial nos presenta un rey absoluto, pero los ecos del pasado nos susurran que el trono pudo haber estado en disputa mucho antes de lo que creemos. Cada especie de Daspletosaurus, desde Torosus hasta Wilsoni y Ornery, nos muestra cómo este linaje avanzaba por ramas propias, adaptándose, perfeccionando su diseño y acercándose cada vez más al prototipo que luego dominaría América del Norte. Es como si la naturaleza hubiera estado experimentando, ensayando la perfección de un tirano, hasta encontrar el equilibrio definitivo en T-Rex. Sin embargo, la evidencia también sugiere independencia. Cada rama de Daspletosaurus conservaba su propia identidad, su propia potencia, sus propias tácticas de caza y supervivencia. Esto me hace pensar en la idea de que los gigantes no siempre se alinean con la narrativa que nos imponen los libros de historia. A veces, la verdad yace en los detalles más sutiles, en las pequeñas diferencias que cambian la percepción completa de un linaje. Pero lo más intrigante de todo esto es la sensación de proximidad.
Mirar un fósil de Daspletosaurus y compararlo con un T-Rex es como mirar un rostro familiar en un espejo que refleja a alguien que nunca conociste. Las similitudes son tan fuertes que algunos paleontólogos han intentado reclasificar a Daspletosaurus como una especie temprana de Tyrannosaurus. Es difícil diferenciar entre ellos, casi imposible no sentir que estamos frente a una conspiración de la evolución misma. Un juego de espejos donde un gigante olvidado parece señalar con su sombra al rey que todos creen conocer. Mientras pienso en esto, la duda se vuelve casi tangible. ¿Qué secretos más profundos esconde el linaje de los tiranosaurios? ¿Qué criaturas desaparecidas y desconocidas pudieron haber competido, cazado o incluso influido en el desarrollo de estos depredadores colosales? Cada fósil, cada fragmento de hueso, es un testigo silencioso de un drama que se extendió por millones de años, un drama de poder, supervivencia y perfección evolutiva que todavía nos desafía a comprenderlo. Y aquí surge una pregunta que me deja sin aliento. Si Daspletosaurus estaba tan cerca del diseño de T-Rex, ¿por qué desapareció y permitió que otro tomara su lugar en la historia? La respuesta podría estar en desastres naturales, cambios climáticos, competencia con otros depredadores o incluso azar evolutivo. Pero cada teoría solo profundiza el misterio, dejándonos con más preguntas que respuestas, más sombras que certezas. La fascinación crece porque sentimos que estamos al borde de un secreto que la Tierra guarda celosamente. Un secreto que podría cambiar nuestra comprensión de la supremacía de los depredadores. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Qué harías si descubrieras que la historia oficial de los reyes prehistóricos está incompleta? Escribe tu teoría en los comentarios. Cada opinión, cada suposición, nos conecta con la sombra de Daspletosaurus y con la intriga que nos persigue desde hace millones de años. Y mientras reflexionas, prepárate para el siguiente bloque, el eco del caníbal, donde exploraremos el lado más oscuro de Daspletosaurus, su violencia, su sociabilidad y esos comportamientos que lo convierten en un depredador casi mítico, capaz de aterrorizar tanto a sus presas como a sus propios compañeros. Lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la ley del más fuerte en el Cretácico. Mientras el tiempo avanza en mi mente, imagino el ocaso de Daspletosaurus. Millones de años atrás, estas llanuras rebosaban de vida y peligro, y entre todos los gigantes, él reinaba con una fuerza que pocos podían desafiar. Sin embargo, incluso el tirano más formidable no puede escapar a los cambios de la Tierra. Sequías, erupciones volcánicas, fluctuaciones del mar, mortandades masivas. Cada uno de estos eventos actuaba como un martillo que tallaba la historia, eliminando a gigantes y permitiendo que otros ocuparan su lugar. Daspletosaurus, por mucho que dominará su mundo, no estaba exento de estas fuerzas invisibles. Y su desaparición nos recuerda que incluso los más fuertes pueden ser reemplazados por el paso del tiempo y la necesidad evolutiva. Aún así, su legado persiste, escondido entre fósiles, cráneos y dientes, en cada hallazgo que nos conecta con su existencia. Imagino a un individuo solitario, quizás el más grande de su manada, caminando entre los restos de su reino, consciente de que algo cambia en el aire, algo que no puede controlar. Sus músculos y huesos robustos todavía conservan la memoria de su poder, pero el mundo evoluciona más rápido que la fuerza de cualquier depredador. Cada fósil que examinamos hoy es como un susurro de su rugido, un eco que nos recuerda que la historia no está completa y que Daspletosaurus, el rey olvidado, aún tiene lecciones que enseñarnos sobre estrategia, fuerza y supervivencia. Lo más fascinante es que aunque Tyrannosaurus ocupó el trono después de su desaparición, Daspletosaurus nos muestra que la supremacía absoluta no es cuestión de un solo individuo, sino de un linaje. Cada especie, desde Torosus hasta Wilsoni y Ornery, participó en un proceso evolutivo que perfeccionó habilidades, fuerza y adaptaciones que culminarían en el rey más famoso de todos los tiempos. Su sombra, literalmente y figurativamente, todavía se extiende sobre cada fósil de T-Rex que estudiamos hoy, y mientras reflexiono sobre esto siento una extraña mezcla de respeto y fascinación. Daspletosaurus no solo fue un depredador, fue un estratega, un líder, un maestro del ecosistema, capaz de dominar tanto a sus presas como de sobrevivir a sus propios conflictos internos. La naturaleza le otorgó la fuerza, la astucia y la resistencia. Y nosotros, millones de años después, solo podemos admirar la perfección de su existencia y aprender de ella. Si hasta ahora te ha intrigado esta historia, la recompensa final es entender que Daspletosaurus nos enseña que incluso los gigantes pueden ser olvidados, pero nunca desaparecen por completo, porque cada hueso, cada cicatriz y cada fósil lleva consigo secretos que solo los curiosos se atreven a descubrir. La conexión que sentimos con él es más profunda de lo que imaginamos. Nos recuerda que la historia de la vida es más compleja y misteriosa que cualquier relato simplificado,
y que los verdaderos reyes pueden ocultarse en las sombras de quienes los suceden. Antes de terminar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios si te atreverías a caminar entre estos gigantes prehistóricos, enfrentando a Daspletosaurus y sus semejantes. Tu participación no solo fortalece la conexión con esta historia, sino que también te prepara para descubrir más secretos en nuestro próximo viaje. Y si quieres seguir explorando este misterio, no te pierdas mi video relacionado, el linaje oculto del depredador que desafió al T-Rex. Allí desentrañaremos más secretos sobre sus rivales, sus estrategias de caza y cómo su linaje influyó en la evolución de los depredadores más temibles de la Tierra. Te aseguro que cada segundo de ese video multiplicará tu asombro y te dejará con ganas de más. Así, mientras cierro este capítulo, queda claro que Daspletosaurus no fue solo un tirano del pasado. Fue un maestro olvidado, un símbolo de poder y estrategia que nos conecta directamente con la grandeza, la violencia y el misterio de un mundo que ya no existe, pero que sigue latiendo bajo la tierra, en cada fósil, en cada historia que nos atrevemos a escuchar. ¡Hasta la próxima!